Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 13 de tus clases de francés. Hoy día aprenderemos a realizar la expresión de los objetivos y por supuesto también aprenderemos otro contenido gramatical importante que son los adjetivos de nacionalidad. Ya en las lecciones anteriores vimos los adjetivos calificativos generales. Nos faltaban por ver, ¿no es cierto?, cómo se forman el masculino y el femenino de los adjetivos de nacionalidad. Empecemos entonces. ¿Cómo expresar los objetivos en francés? Para expresar los objetivos me podrán hacer una pregunta. Esta pregunta es, por ejemplo, ¿Pourquoi tu étudies le français? ¿Pourquoi tu étudies le français? Lo primero que tenemos que aprender aquí es la forma pourquoi, ¿no es cierto? Que en español es ¿por qué? Están preguntando que tú respondas un ¿por qué? Pues bien, para expresar precisamente este objetivo y responder a este ¿por qué? En francés tengo dos formas. J'étudie le français pour, o la forma más corta, moi pour. Entonces, voy a utilizar el conector pour para responder a este pourquoi. ¿Cómo entonces voy a construir la frase para expresar los objetivos? Primero que todo, podemos utilizar este pour más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, j'étudie le français pour travailler en France. O bien, te me hace la pregunta nuevamente, ¿pourquoi tu étudies le français? Moi, pour voyager en France. Entonces, utilizo el conector pour más un verbo en infinitivo. Cualquiera sea que, por supuesto, indique el objetivo que yo quiero lograr en función a la pregunta que me hicieron. Y la segunda forma de construir esta expresión de los objetivos es el mismo pour más un sustantivo. Esta vez, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, Pourquoi tu étudies le français? J'étudie le français pour le travail. Pour le travail. Ou bien, Pourquoi tu étudies le français? Moi, pour le plaisir. Por el gusto de aprender. Entonces, ya recuerda que el pourquoi es el por qué en español, y para responder la pregunta respecto de mis objetivos, necesito utilizar el conector pour más un verbo o más un sustantivo. Pasemos entonces al segundo tema, que son las nacionalidades. ¿Cómo se conforman las nacionalidades en el masculino y en el femenino? Tenemos aquí un cuadro que muestra, ¿no es cierto?, de manera general, cómo se forman los adjetivos de nacionalidad en el femenino desde el masculino. Las primeras 5 nacionalidades se forman a partir de la regla básica de la formación del femenino en francés, que es agregando una E al final de la palabra. Por ejemplo, français, el masculino français, tendrá su femenino en française. Recuerden que, aunque esa E final que se va a agregar en el femenino no se pronuncia, a partir de ese momento me obligará a pronunciar todo lo que esté antes de ella. Américain, américaine. Allemand, allemande. Argentin, argentine. Chinois, chinoise. Entonces, si tú te fijas, en general, todas esas nacionalidades en el masculino terminan por alguna consonante distinta, que normalmente no se pronuncia en francés, y con terminaciones diferentes. Pero hay un grupo que sí tiene una regla bien estricta, que son aquellas nacionalidades que terminan por IEN. Recuerda, IEN, siempre. Por ejemplo, italien, canadien o bien chilien. Pues bien, estas 3 nacionalidades modelo vamos a encontrar su femenino de la siguiente forma. Se va a doblar la consonante, la N en este caso, y se va a agregar una E. Y va a pronunciarse de la siguiente forma. Primero el masculino, italien. El femenino, italienne. Como que se alarga la palabra. El masculino, canadien, tiene su femenino en canadienne. Finalmente, el masculino, chilien, tiene su femenino en chilienne. Por otro lado,
El tercer grupo corresponde a aquellas nacionalidades que no tienen género ni masculino ni femenino, más bien son neutras. Y son aquellas nacionalidades que terminan por E, siempre por E. Por ejemplo, belge. También lo es la nacionalidad que corresponde a Suiza, que es Suisse. Suisse. Al contrario del español, que sí tenemos suizo y Suiza, en francés no existe esa diferencia y decimos simplemente Suisse. El tercer ejemplo corresponde a la nacionalidad de la gente de Rusia, que es russe. Russe. En español sí tenemos ruso y rusa, pero en francés no existe. Russe. Y terminamos entonces con dos nacionalidades que son un poco distintas, son un poco un poco de excepción a la regla. Por ejemplo, la nacionalidad de turco, Türk. Pero en el femenino se va a agregar una, como tú observas ahí, una QUE, Türk. Por el otro lado, el masculino grec, grec, tendrá su femenino en grec. Se pronuncian iguales, pero gráficamente tienen una diferencia que se le agrega esta QUE y en el caso de griego, de grec, se mantiene la C. Eso es una excepción, por lo tanto hay que tener por lo tanto hay que poner mucha atención al momento de escribirla. Si bien es cierto, en turco la C se pierde en el femenino, en griega, en la nacionalidad griega, la C del masculino grec se mantiene también en el femenino. Entonces decimos Türk, Türk, grec, grec. Bueno, esta lección ha sido un poco más corta que las anteriores. Espero que te haya gustado y te hayan quedado claros los dos contenidos que vimos, la expresión de los objetivos y los adjetivos de nacionalidad. Recuerda que cualquier duda que tengas me las puedes dejar aquí abajo en los comentarios y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, que también están acá abajo, para que me sigas y podamos estar en contacto constantemente. Nos vemos la próxima. Adiós.